Santiago Apóstol. En la Sagrada Escritura saluda habitualmente a Santiago bajo el nombre de Jacob, término que pasó al latín como Jacobus y derivó en nombres como Lago, Tiago y Santiago. Satucus Jacobus. Santiago de Zebedeo o Santiago el Mayor fue uno de los primeros discípulos en derramar sangre y morir por Jesús. Miembro de una familia de pescadores, hermano de Juan el Evangelista, ambos apodados Boanerges, hijos del trueno, por sus temperamentos impulsivos y uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesucristo. El apóstol Santiago no solo estuvo presente en 2 de los momentos más importantes de la vida del Mesías, la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los olivos, sino que también formó parte de un grupo restringido que fue testigo de su último milagro, su aparición ya resucitado a orillas del lago Tiberíades. Tras la muerte de Cristo, Santiago, apasionado e impetuoso, formó parte del grupo inicial de la iglesia primitiva de Jerusalén y en su labor evangelizadora se la adjudició según la tradición medieval el territorio peninsular español, concretamente la región del noroeste conocida entonces como Gallaecia. Algunas teorías apuntan a que el actual patrón español llegó a la tierra del norte de habitada costa de Portugal. Otras, sin embargo, dibujan su camino por el valle del Ebro y la vía romana cantábrica, e incluso las hay en su aseguran que Santiago llegó a la península de Portugal, la actual Cartagena, desde donde enfiló su viaje hasta la esquina occidental del mapa. Tras reclutar a los 7 varones apostólicos, que fueron ordenados obispos en Roma por San Pedro y recibieron la misión de evangelizar en Hispania, el apóstol Santiago regresó a Jerusalén, según los textos apócrifos, para que junto con los grandes discípulos de Jesús acompañara a la Virgen María en su lecho de muerte. Allí fue torturado y decapitado en el año 42 por orden de Herodes Agripa I, rey de Judea. Los supuestos testamentos relatan que antes de morir, María recibió la visita de Jesús resucitado, a quien le pidió pasar sus últimos días rodeada de los apóstoles que se encontraban dispersos por todo el mundo. Su hijo le permite que sea ella misma, a través de las apariciones milagrosas, la que viste a los discípulos, y de esta forma, la Virgen se hace presente sobre un pilar de Zaragoza, frente al apóstol Santiago y a los 7 varones, episodio hoy venerado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. No fue hasta 8 siglos más tarde, en el año 813, cuando un ermitaño llamado Paídio alertó al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, de la extraña y potente luminosidad de una estrella que observó en el monte Libredón, de allí el nombre de Compostela. Bajo la maleza, al pie de un roble, se encontró un altar con 3 monumentos funerarios. Uno de ellos guardaba en su interior un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo. A su lado, un letrero que rezaba así: aquí yace Santiago, hijo de Zebedeo y de Salomé. El religioso, por revelación divina, atribuyó los restos óseos a Santiago, Teodoro y Atanasio, 2 de los discípulos del apóstol compostelano, e informó del descubrimiento del rey galaico, Astrud, Alfonso el Castro, que tras ir a visitar el lugar, nombró al apóstol patrono del reino y mandó construir una iglesia en su honor. Como comunidad de fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh Santiago, a quien desde las redes el Señor elevó a las cumbres, al saberte llamado, con tu hermano dejaste al punto las redes para predicar con entusiasmo su nombre y su doctrina. Testigo de la virtud de su diestra, lo fuiste también de las escenas más sublimes, su profunda angustia en el huerto y su gloria excelsa en el Tabor, dispuesto y pronto a beber el cáliz amargo de la pasión. Alcanzas entre los apóstoles pronto la primera palma del martirio. Concédenos seguir de cerca en la tierra los pasos del Señor, para poder cantar en el cielo el himno eterno de tu gloria. Amén. Día primero. Llamados como Santiago para estar con Él y evangelizar. Ofrecimiento. En este primer día de novena, ofrecemos nuestras plegarias por el Santo Padre Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos. Oh Señor,
haz que sean testigos del Evangelio y lo anuncien a todos los pueblos de la tierra. Iluminación bíblica del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Subió al monte y llamó a los que quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quien puso de nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Santiago, al de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llamados para estar con Él y evangelizar. El Señor llama a todos, pero entre tantos elige a los que Él quiere para estar con Él y enviarlos a predicar. Jesús reúne en torno a su comunidad, la llamó para que esté con Él y para enviarla indicando el programa de la futura iglesia, la cual encuentra en Él su propia identidad. En efecto, se presentan las dos dimensiones fundamentales que caracterizan la nueva unidad creada por Dios: la dimensión del encuentro de la fe como relación personal y comunitaria con Jesucristo, y la dimensión misionera de la acción como evangelización y liberación del hombre de sus males. Entre los 12 Jesús llama a Santiago, hermano de Juan, natural Betsaida, ciudad situada al noroeste del mar de Galilea, de donde era también Simón, Pedro, Andrés y Felipe. Su padre se llama Zebedeo y su madre Salomé. Antes de seguir al maestro era pescador como su padre y su hermano. Fue el primero de ellos que alcanzó la corona del martirio. En todas las listas de los apóstoles aparece entre los 3 primeros en las listas de Marcos, y en los Hechos de Apóstoles aparece el segundo detrás de Pedro y Juan, y en las de Mateo y Lucas el tercero después de los nombres de Pedro y Andrés. Puede que su nombre estuviera antes que el de Juan, por ser el mayor de los hermanos, y sin embargo, aunque Santiago ocupa un lugar tan importante entre los 12, no sabemos casi nada de él. En los escritos del Nuevo Testamento aparece otro personaje con el mismo nombre, Santiago de Alfeo, conocido como Santiago el Menor, autor de la Carta de Santiago, testigo de Jesús resucitado y responsable de la iglesia de Jerusalén, llamado al hermano del Señor. Denominado justo lo difícil cuando intentamos reconstruir una descripción de Santiago es que ningún momento de su vida aparece separado de Juan. Juan y Santiago construyen en el Evangelio una pareja inseparable. Jesús consideró a Santiago uno de sus amigos porque le hacía partícipe de que había oído al Padre. Preces. A Dios nuestro Padre, cuyo Hijo Jesús nos llama a compartir su vida y anunciar su mensaje. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas por intercesión del apóstol Santiago. Digamos confiadamente: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por la Iglesia, para que existiendo en el mundo y preocupándose de los hombres, les ofrezca la salvación que viene Dios. Padre de bondad, escúchanos. Por los predicadores del Evangelio, especialmente por los sacerdotes misioneros, catequistas, y para que reciban la fuerza de lo alto y ofrezcan con la palabra evangélica el testimonio de una vida entregada y fiel. Padre de bondad, escúchanos. Por nosotros mismos, para que escuchemos la voz del Señor y consideramos la vida
como una vocación al servicio de aquellos que tienen sed de Dios. Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escucha estas oraciones que te dirigimos y concédenos cuando te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Señor Jesucristo, camino de verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Haz que experimentemos el amor del Padre y la alegría de ser sus hijos. Ven a nuestro encuentro para conocerte, amarte y seguirte en la comunión de tu iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía. Danos siempre el fuego en tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierte en nosotros el deseo de completarme. Concédenos, unidos tu cruz, el don de amar a los hermanos, como misioneros enviados por ti. Danos el valor de anunciar a todos, especial a los débiles y excluidos, tu mensaje de salvación. Queremos como discípulos, misioneros colaborar con nuestro testimonio y entrega para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyamos la fraternidad y la paz. Señor Jesucristo, ven y envíanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.